Hola, ¿qué tal traders? Alain por aquí con todos ustedes en un nuevo vídeo. Hoy estaré respondiendo algunas de las inquietudes que surgieron a través del vídeo anterior sobre el setup del stop rate, el BMS y el retest to order block. Algunas las respondí de manera directa, pero otras, como las de hoy, las dejé porque considero son preguntas que muchos otros tienen y seguramente esto les ayudará a contextualizar cómo y de qué manera identificar el setup y utilizarlo, aplicarlo dentro de su trading. Muy bien. La primera pregunta dice más o menos así. Nos pregunta Luis desde Facebook. Amigo, buenas noches. Por favor, ¿qué significa SMS, BMS y stop rate? Vale. A ver, muchachos. Esta es una pregunta que también me hicieron a través de YouTube. Y lo que les puedo decir es que no intenten buscar la traducción literal de cada uno de los términos o de los conceptos, porque algunos cuya traducción literal no tienen nada que ver con el fundamento o con la funcionalidad que tienen estos dentro de los gráficos. Muy bien, entonces eso les va a generar alguna confusión. No intenten entender el concepto solo con la traducción literal de inglés a español. Seguro se van a confundir mucho, ¿vale? Pero para contextualizar y responder esto tanto a Luis como para muchos de ustedes, verán, un SMS en inglés significa Shift in Market Structure, ¿vale? Shift in Market Structure. El BMS, por el contrario, vamos a colocar esto de color, vamos a configurarlo. Vale. Bueno, no puedo cambiarlo de color. Entonces, le voy a dar acá. Perfecto. Ya logré cambiarlo de color. Entonces, ¿qué es un BMS? Es un Break in Market Structure. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la traducción literal del Break in Market Structure? Es un rompimiento estructural. Es eso. Es un rompimiento estructural. Y en este caso la traducción literal aplica para lo que realmente se refiere al concepto dentro de los gráficos. Es un rompimiento estructural. Mientras que el Shift in Market Structure, esto significa un cambio en la estructura de mercado, en la traducción literal en español. Por último, el retest to order block es un retesteo al order block, al bloque de órdenes. Muchos de ustedes entienden que es un bloque de órdenes, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que significa y a lo que se refiere cada uno de estos términos. Esta viene siendo el término completo en inglés y la traducción literal en español, como les dije, hace referencia a un cambio en la estructura de mercado y un rompimiento estructural. Cuando digo rompimiento estructural me refiero a que un nuevo máximo o un nuevo mínimo ha sido quebrantado, o se ha formado un nuevo máximo o un nuevo mínimo, ¿vale? La segunda pregunta, Luis desde Facebook también, un saludo para Luis. Buenas noches, amigo. Un SMS se coloca así sea debido a una mecha. Estaba operando, pero no tenía bien claro ese punto. Ve cómo lo tenía en el Bitcoin. Y nos comparte una imagen también. Vamos a ver la imagen. Perfecto, estamos ya en la imagen. Y esta es la imagen que nos comparte Luis. Y nos pregunta si el SMS se puede considerar incluso si es solo una mecha o es un cuerpo de vela. Pueden considerarlo en ambas. Pueden ser una mecha, pueden ser una vela. Recuerden que la mecha es básicamente el rastro, el recorrido que tuvo la cotización para esa sesión en específico, en esa vela. Puede ser de 4 horas, 1 hora, 15 minutos, pero deja un recorrido de hasta dónde llegó la cotización de ese activo. Entonces viene siendo útil considerarlo, sea mecha o sea cuerpo, ¿vale? Entonces en este caso, basándonos en la imagen que nos comparte Luis, asumo que él se refiere a esta mecha de aquí. Evidentemente, en este caso no vendría siendo un SMS. Esto se conoce como un stop run. ¿Ya? Te fijas que lo que ha hecho el precio con esa mecha es neutralizar máximos anteriores. Entonces, esto ya no viene siendo un SMS, sino un stop run. Por acá veo que señala un SMS. A ver, creo que puedes llegar a ser confuso cuando mencioné que un SMS es básicamente un mínimo o un máximo incapaz de neutralizar el máximo o el mínimo anterior, ¿verdad? En este caso, no viene siendo tan útil llamarlo un SMS, porque
si nos volvemos al significado, si regresamos al significado de lo que es un SMS, que es un shift in market structure, un cambio en la estructura de mercado, piensa en lo siguiente: ¿crees que este máximo te está generando algún cambio en la estructura? Si ya el price action traía una estructura bajista, no lo está haciendo, para nada. Es básicamente un máximo más bajo y eso está, en teoría, dando continuación a la estructura bajista. No te está dando un cambio estructural. ¿Te fijas? Diferente es, basándome en esta imagen, en la imagen que nos comparte Luis, que yo llamara este máximo de aquí un SMS. ¿Por qué? Si se fijan, en esta porción de gráfico traíamos una estructura alcista para el Bitcoin. Es evidente, es una estructura impulsiva, pero es alcista para el Bitcoin. ¿Y qué sucede con este máximo? Evidentemente es un máximo incapaz de formar un nuevo máximo para continuar con esa misma estructura. Esto sí se puede llamar un shift in market structure. Esto sí puede dar lugar, o más bien es un máximo que nos sugiere un posible cambio estructural. Entonces esa es la razón por la que lo podemos llamar SMS, diferente al que Luis acaba de señalar aquí como un SMS. Este máximo incapaz de neutralizar al máximo anterior no te está dando un cambio estructural, repito, está dando lugar a la continuación de esa misma estructura. Muy bien, entonces si nos basamos en esta porción más reciente en donde justamente se da un cambio estructural, que el price action venía subiendo y de repente cambia su estructura y empieza a generar movimientos expansivos bajistas, aquí sí lo podemos ver como un SMS. Entonces, fíjate, tuviste un SMS aquí, luego en la ruptura de este mínimo, con esta vela bajista de acá, tuviste lo que conocemos como un break in market structure. Muy bien, es un rompimiento estructural. ¿Y qué tuvimos después? Mira esto. El price action retrocede y capitaliza el order block. ¿Te fijas? Un retest to order block. Entonces aquí tuvimos, si hubiésemos querido considerar esto como un stop run, porque es un máximo que invalida un máximo anterior y que luego de esto viene un máximo incapaz de neutralizar o formar nuevos máximos. Entonces aquí tendrías el stop run, el SMS, muy bien, el VMS y el retest to order block o el retest to block. Simple. Entonces eso creo que te puede dar una idea de lo que en realidad viene siendo un SMS. No todos los máximos o mínimos que son incapaces de neutralizar un mínimo o máximo anterior son un SMS. No todos, solo aquellos que dan lugar realmente a un posible cambio estructural, como el ejemplo de la imagen. Muy bien. La otra pregunta viene siendo, nos comenta ICT directamente desde YouTube. Un saludo, ICT Crypto Dollar Games o Games. Dice, las dudas del SMS, ¿qué importancia tiene en el análisis técnico? Tiene muchísima importancia, muchachos. ¿Se fijan lo que acabamos de ver en relación a la imagen que nos compartió Luis? Tiene mucha importancia, porque estructuralmente hablando es lo que te sugiere a ti si el price action puede continuar subiendo o por el contrario va a cambiar su estructura y va a generar un flujo de órdenes bajista luego de haber tenido un flujo de órdenes alcista o una tendencia alcista. Entonces viene siendo en teoría muy importante dentro del análisis técnico. Diferente es que pues es un término que no lo usamos de esa manera, a veces con la información chartista que algunos utilizan no lo ven de esa manera, pero es básicamente esto. La siguiente pregunta, nuevamente Luis, al tener un SMS y la acción del precio invalida el SMS, este estaría invalidando la estructura interna, pero no su estructura mayor. A ver, trato de interpretar qué te refieres, o me imagino que estás preguntando si SMS que imaginas que se invalidaría, o propones o supones que se puede invalidar, te refieres a una temporalidad menor, es el lower time frame. Miren, muchachos, esto es muy importante porque puede generar muchas confusiones. Entonces, cada temporalidad tiene un flujo de órdenes diferente,
o más bien tiene su propio flujo de órdenes, tiene su propia tendencia, tiene su propia estructura. Así que diferente es que nosotros basamos mayormente nuestro trading bajo la tendencia o la estructura que tiene el higher time frame, porque eso le da un poco más de solidez a nuestro trading. Es decir, si tenemos una tendencia alcista en 4 horas, no estaríamos vendiendo en una temporalidad de 1 minuto, porque claramente hay mucha más certeza en la información que nos provee el gráfico de 4 horas al gráfico de 1 minuto. Entonces, en primera instancia eso. Cada estructura, cada gráfico, cada temporalidad, tiene su tendencia y obviamente no quiere decir que vamos a basarnos únicamente en una sola temporalidad, ¿no? Ahora, lo que entiendo es que si el setup lo encontraste en un gráfico de 15 minutos y de repente el DSM se invalida, interpreto que tu pregunta es que si ese setup invalidado en 15 minutos alteraría la temporalidad, por ejemplo, o la estructura, por ejemplo, de 4 horas o de 1 hora. Muy bien, eso es lo que te interpreto. Entonces, no. La respuesta es no. Una cosa es el higher time frame y otra es el lower time frame. Cuando yo digo higher time frame me refiero a la temporalidad de 4 horas, un día, un mes, quizá un gráfico semanal. Para quienes utilizan ese gráfico, muchos de ustedes saben que yo no reviso en absoluto el gráfico semanal, no me es de utilidad y no quiero decir que para ninguno lo sea. Para algunas personas es muy útil y está bien que lo hagan. Para mí no. Entonces, fíjate que si en el higher time frame, por ejemplo, en 4 horas tienes una estructura alcista como esto, tienes aquí una estructura alcista como esta, puede que en 15 minutos tú tengas una estructura bajista y esa estructura bajista en 15 minutos sea solo un retroceso de 4 horas. Sea solo este retroceso o bien sea solo este retroceso. Y en temporalidad de 15, aquí puedes tener estructuras bajistas. Y eso no invalidaría con la temporalidad, la estructura de temporalidad mayor, para nada, en absoluto la invalidaría. Seguiría siendo la misma estructura en esta temporalidad de 4 horas. Entonces, ten en cuenta esto. Tienes que diferenciar entre el higher time frame y el lower time frame. Muy bien, eso les va a permitir identificar mejor el setup y analizar mejor o identificarlo y aplicarlo mejor dentro de los gráficos. Muy bien, desenvolverse mejor en cada una de las temporalidades. Así que, en respuesta a tu pregunta, si esa es la pregunta realmente, o al menos eso es lo que yo interpreto, no necesariamente. Tú puedes tener un setup invalidado en 15 minutos y eso no significa que la estructura del 4 horas va a cambiar por completo. Puede seguir siendo alcista, por ejemplo. Qué diferente es que más adelante vuelvas y encuentres otro setup en 5 minutos, 15 minutos otra vez. Lo vas a tratar de identificar conforme la estructura de 4 horas, que es el higher time frame. Si tienes una temporalidad alcista, como es el caso en este gráfico de aquí, pues trata de identificar el setup de tal manera que te indique a ti posibles compras y no posibles ventas. ¿Para qué quieres buscar el setup buscando ventas si el higher time frame es alcista? ¿Ya? La siguiente pregunta nos la hace desde YouTube, ICT Español Latinoamérica. ¿Cómo sabemos si un nivel de máximos o mínimos pierde probabilidades? Interesante. Me parece interesante esta pregunta y creo que esto puede solucionar muchas inquietudes a muchos de ustedes. A ver, es simple. La respuesta es muy simple. Basándonos nuevamente en el order flow, en el flujo de órdenes, en la tendencia que tiene la estructura. Entonces, voy a tratar de explicar esto en esta porción del price action. Miren, este mínimo, por ejemplo, vamos a poner esto. Muy bien. ¿Cómo sé yo que este mínimo o este máximo o estos máximos pierden o tienen o más o menos probabilidad de ser alcanzados por el price action? La respuesta es: ¿cuál es la estructura en la cual te encuentras? ¿Cuál es la tendencia que tiene el price action bajo esa estructura en la cual estás evaluando esta pregunta, evaluando esto? Muy bien. Si la estructura es alcista, claramente los máximos tienen mayor probabilidad de ser alcanzados por el price action. Muy bien.
el precio va a encontrar, mira, si quisieras evaluar cuál es la probabilidad de que este mínimo, este de aquí, sea de altas probabilidades alcanzado o no, tienes que primero ver una estructura bajista en el price action. De lo contrario, no va a tener tanto grado de probabilidad de ser alcanzado. ¿Por qué? Porque el precio se va a encontrar primero con mucha resistencia. ¿Cuál es esa resistencia? Todos estos mínimos. Entonces, antes de llegar a este mínimo, si es que te estás preguntando si tiene o no alto grado de probabilidad de llegar allá, piensa en esto. Primero tiene que alcanzar 2 mínimos antes de ese. Mientras que los máximos, entendiendo que su estructura es alcista, tienen un mayor grado de probabilidad de ser alcanzados. Por ejemplo, este price action aquí, hay un mayor grado de probabilidad de ser alcanzado si, por ejemplo, el precio se encontraba aquí y tenías esa inquietud. Claro, el precio viene cayendo y dices, ¿qué probabilidad tiene de que el price action alcance estos mínimos de aquí? Piénsalo. Muy bien. ¿Y qué probabilidad tendría de que alcance estos máximos? Estos mínimos, perdón, y estos máximos. Repito, básate en la estructura que tiene el price action, en el order flow, el flujo de órdenes o la tendencia, como le quieran llamar. Si la tendencia es alcista, evidentemente los máximos son el punto máximo de liquidez para el price action. Y viceversa, ¿ya? Por último, tenemos otra pregunta. Mario Valle, un saludo para Mario Valle. Y esta sí es una pregunta que voy a resolver tratando de aplicar un ejercicio de backtesting, porque creo que esto les puede contextualizar a todos ustedes al momento de analizar. Muy bien. Entonces, Mario Valle nos pregunta, hola amigo, ¿podrás explicarme cuáles son las reglas del BMS, SMS, Stop Rate? Creo que nos escribió mal. Te agradecería si me ayudaras porque en realidad no entiendo muchas cosas en los vídeos y si por lo menos sé las reglas me facilitaría bastante. Muy bien, no te preocupes, vamos a ello. Vamos a eliminar estos de aquí, estos objetos, eliminar dibujos. Listo. Voy a utilizar esta porción de precio en el GBP/USD para hacer un ejercicio de backtesting y cómo ustedes podrían empezar a identificar y aplicar el setup. ¿Listo? Estamos en un gráfico de 4 horas y lo primero que yo veo es justamente el setup en esta temporalidad. Muy bien. Entonces, por este lado tenemos un SMS. Perdón, esto es un stop rate. Ya. En la parte de arriba, ¿qué creen que tenemos? Un Breaking Market Structure, un BMS. Muy bien. Esto lo vamos a dejar en la parte superior. Y luego, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el otro concepto que necesitamos identificar, marcar y esperar que el price action llegue allí? El retest to block o el retest to order block. El bloqueo de órdenes. Este viene siendo un bloqueo de órdenes. Un bullish order block. Un bloqueo de órdenes alcista. Entonces, tú ya tienes este setup acá. Y según la teoría entendemos que es muy probable que los máximos anteriores empiecen a ser neutralizados o que eso sea el objetivo del price action. Cuando tú ya tienes una idea de que en el higher time frame, y esto es higher time frame porque estamos hablando en una temporalidad de 4 horas, tú ya identificaste muy bien que el flujo de órdenes en 4 horas viene siendo alcista. Eso quiere decir que cuando tú bajes al lower time frame, temporalidades de 1 hora, 30 minutos y menos, lo que vas a hacer es esperar la formación de este setup para buscar también compras, porque eso te estaría dando a ti la oportunidad de entrar conforme la tendencia que tiene el precio en la temporalidad mayor. Muy bien. Entonces, me voy a ir y voy a utilizar algo que podría llegar a ser útil para ustedes y que entiendo que muchos ya lo conocen. Y son estos niveles óptimos dentro de la herramienta del Fibonacci. El 70.5, 78.9, que son niveles sumamente óptimos para ver retrocesos en el price action. ¿Ya? Lo que voy a hacer, por ejemplo, es identificar esta porción de precio o este espacio que forman estos niveles importantes aquí. Y vamos a ver. Y me voy a ir a una temporalidad menor. Muy bien, me voy a ir a una temporalidad de 15 minutos.
Ojo, ya identifiqué la zona en la que el precio podría retroceder, podría reaccionar, entendiendo que estamos ante un retroceso bajista de una estructura alcista en el higher time frame. Muy bien. Me voy a ir a estos niveles de aquí y me voy a acercar para ver qué sucedió en esta porción del price action por aquí. ¿Qué tenemos? Miren esto. Qué interesante. Por aquí tenemos la neutralización de mínimos, lo cual da lugar a un stop rate. Vamos a poner esto. Ven. Nos da lugar a un stop rate. Vamos a cambiar el estilo. Perfecto. Entonces tenemos un stop rate. Muy bien. Y luego de esto, ¿qué nos interesa esperar a nosotros? Un BMS. Un Breaking Market Structure. Un máximo, una ruptura estructural, ya sea de máximo o de mínimo. En este caso, como estamos bajo una estructura alcista, lo que esperamos es un BMS en un nuevo máximo, ¿no? Un máximo anterior, perdón. Entonces esto se va a convertir para nosotros en un máximo. Fíjense, un BMS. Vamos a cambiar esto. Listo. Perfecto, un BMS. Luego, ¿qué identificamos para nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Qué esperamos? Sencillo, un order block. Ese order block debe estar, sin lugar a duda, dentro de todo el recorrido que da lugar al BMS. Fíjense, es esto de aquí. Y ahí está el order block. ¿Se fijan? Y aquí tenemos el setup. Miren qué fácil. ¿Qué utilicé? Nada más que la estructura del price action, el mismo setup en 4 horas. La herramienta del Fibonacci para identificar hasta dónde podría generar un retroceso. Y dentro de ese mismo retroceso, dentro de ese mismo proceso en el cual el price action estaba visitando el bloque de órdenes en 4 horas, ahí mismo se empieza a formar otro setup en lower time frame. Entonces, esto es todo lo que necesitamos para identificar o aplicar el setup y identificar trades de altas probabilidades. Eso es una de las formas en las que podrían contextualizar, el uso de este setup. Muy bien. ¿Qué tuvimos aquí? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Los máximos anteriores. Fíjense que hizo el price action. Vamos a asumir que compramos en esta zona de aquí. Compré en este bloque de órdenes. El stop, mi stop, o bien puede ser, en este caso, como el mínimo que da lugar al stop rate es muy holgado, es bastante grande. Pueden poner un stop prudente, al menos en el 50% de esa mecha, o bien en el momento en el mínimo anterior que es neutralizado. Ahí lo pueden ubicar. Y eso les va a optimizar un poco el ratio de riesgo-beneficio que puedan obtener en el setup. ¿Cuál entonces es mi objetivo ahora? Los máximos anteriores. ¿Qué hizo el price action? Buscar esos máximos anteriores. ¿Se fijan? ¿Qué trade tuvimos aquí? Un 2.31 a 1. Es un trade prudente con muy buen... Es un ratio considerablemente bueno y es un trade de altas probabilidades. Están operando conforme la estructura y el order flow de temporalidad mayor. Nuevamente, seguimos esperando nuevas formaciones. Si ustedes ya identificaron que en la temporalidad de 4 horas todavía el price action va a llegar a nuevos máximos, pueden seguir buscando este mismo setup en esas temporalidades del lower time frame. Ahora, en un vídeo semanal, en uno de los análisis semanales, les comenté a ustedes y en muchas ocasiones que mayormente cada vez que se neutraliza un máximo o un mínimo anterior, el price action tiende a retroceder. Y esto es muy importante. Y ojo, esto aplica, cuando digo que aplica mayormente, me refiero al higher time frame. Entonces básense únicamente en el higher time frame. En todas las temporalidades pasa, pero mayormente en el higher time frame. Y quiero que se ubiquen allí, porque allí podrían identificar también oportunidades bajo este setup. ¿Ya? Me voy a ir otra vez a la temporalidad de 4 horas y voy a identificar ese retroceso, ese máximo que es alcanzado y en donde se da ese retroceso. Miren, ¿cuál es ese máximo en el cual, voy a eliminar esto, en el cual se da ese retroceso? Es este nuevo máximo. Y lo voy a trazar aquí. ¿Se fijan? Entonces,
Cada vez que hay una ruptura de un máximo nuevo, un máximo anterior, perdón, el price action tiende a retroceder, tiende a generar retrocesos, ¿ya? Bajo esa premisa, entonces yo puedo ir a un lower time frame, otra vez a 15 minutos, y ya tengo marcado ese nivel de 4 horas, y entiendo que toda porción del precio que esté por encima de esa línea, que es el máximo anterior de 4 horas que acaba de ser neutralizado, toda porción de price action por encima del mismo puede dar lugar a un setup en ventas. Y puedo aprovechar una venta allí. Veamos. Miren. ¿Qué tuvimos aquí? Un stop rate. ¿Se fijan? Este viene siendo un stop rate. Luego de esto, tuvimos un break in market structure. Un BMS por acá. Qué interesante. ¿Ya? Ubicamos nuestro bloque de órdenes. ¿Cuál vendría siendo nuestro bloque de órdenes? Este de aquí, que es el bloque que se forma en ese recorrido que da lugar al BMS. Este viene siendo un bloque de órdenes bajista. Si ustedes alargan esta línea, ¿qué tenemos aquí, señores? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Un setup para buscar ventas incluso dentro de una estructura alcista de 4 horas. Entonces, esto les va a permitir a ustedes ser más dinámicos y no solo esperar retrocesos en 4 horas, sino también operar en ventas, incluso si están en una estructura alcista de 4 horas. ¿Ya? ¿Qué tuvimos aquí? Ustedes, vamos a asumir que toman el trade aquí en ventas. Su entrada justo en el bloque de órdenes, el stop loss, por encima de ese máximo que da lugar al stop rate. Y su take profit, muchachos. Los mínimos anteriores. ¿Cuáles son los mínimos anteriores en este caso? Más recientes en esta estructura. Este es el primero y este viene el segundo. Asumamos que nuestro take profit fue por aquí. Estábamos esperando un 3.85 a 1. ¿Qué pasa? Ok, el precio en algún punto retrocede. Y ojo con lo que voy a decir, muchachos. Esta es la razón por la que es importante tomar parciales. Tomen parciales. Páguense. Muy bien, cualquier cosa puede suceder. Y no podemos simplemente aferrarnos a la idea inicial de que el price action llegará a X o Y nivel, porque las cosas pueden cambiar. Si nosotros tenemos la capacidad de pensar esto y nunca alejarnos de esa idea de que nuestra idea se puede invalidar en cualquier momento, eso nos va a permitir tomar decisiones de manera objetiva sin dejarnos llevar por nuestras expectativas, lo cual va a dar lugar a decisiones emocionales. ¿Se fijan la diferencia? Tomen parciales. Supongamos que tomamos parciales aquí. ¿Qué se alcanzó? Un 1.85 a 1 se toma parciales y se asegura, se pone un break-even. Si el price action regresa e invalida la idea, ya ustedes están en positivo, ya tomaron profits. Profits son profits, ganancias son ganancias. En el momento en que alguien entiende que las ganancias cuentan, incluso si el valor monetario de esa ganancia es básicamente $1, en ese momento esa persona sabe de qué se trata esto. Piensen en esto. Entonces, páguense. Nuevamente, está bien, ese setup no se dio, se invalidó por completo allí. Vamos a empezar a buscar otra oportunidad. Miren, aquí tuvimos otra oportunidad. Otra vez, un stop run. Vamos a hacerlo un BMS aquí. ¿Y dónde está nuestro bloque de órdenes? Nuestro bloque de órdenes viene siendo toda esta vela grande de aquí. Está bien, es una vela considerablemente grande. Lo que pueden hacer en situaciones así es tomar la mitad del 50% de ese order block, el fair value de ese order block, y a partir de allí ubicar su nivel de entrada, muchachos. ¿Dónde está nuestro stop loss? Por encima de ese bloque de órdenes. Miren, el precio estuvo muy cerca, pero no tocaría nuestro stop. Ahora, aquí tienen que tener en cuenta el spread de su broker. Si tienen un spread de 4 pips, pues van a necesitar poner 4 pips por encima de ese máximo anterior en su stop para evitar que el price action cierre su posición a pesar de que la idea haya salido completamente bien. Nuevamente nuestros objetivos en mínimos anteriores. Se fijan, el price action llega y toca mínimos anteriores. Tuvimos otro trade ahí. Así que de esta manera, señores, ustedes pueden identificar y aplicar
el setup, basándonos en la temporalidad mayor, en el higher time frame, porque eso sí les va a dar alto grado de probabilidad. Puede que el setup en sí mismo sea muy útil, pero si operan en contra del flujo de órdenes que tienen en el higher time frame, o en una zona en la que evidentemente el precio quiere subir, pues, y están buscando ventas, eso y sin lugar a dudas les va a restar mucha probabilidad de éxito al trade. Repito nuevamente, muchachos, pueden ubicar utilizando sus Fibonacci esperando un retroceso óptimo en los niveles del 70.5, 78.9, o bien pueden esperar un posible retroceso a la neutralización del máximo en el higher time frame, sea diario, sea un máximo de 4 horas. Es muy probable que el precio haga un retroceso, y en medio de ese retroceso es en donde ustedes pueden aprovechar el setup y empezar a ubicar posiciones no solo en compra sino en ventas, incluso si están dentro de una estructura alcista en el higher time frame. Eso les va a dar a ustedes un poco más los va a convertir a ustedes en traders quizá mucho más dinámicos, y entendiendo que muchos de ustedes son day traders, son intradiarios, pues eso les va a permitir encontrar muchas más posibilidades, muchas más oportunidades. ¿Ya? Los dejo hasta aquí. Espero este vídeo haya concretado y haya consolidado finalmente el uso y la aplicación del setup que compartí en el vídeo anterior. Por cierto, para quienes lleguen aquí a este vídeo por primera vez, aquí arriba les dejaré el enlace del vídeo anterior en el que compartí el setup. Les deseo muchos profits y muchos éxitos en su trading a todos, y nos vemos en un próximo vídeo. Saludos a todos.